¿Cuál es la causa del conflicto bélico que tiene en ascuas al mundo? ¿Cuál de los bandos tiene la razón? Ante una violencia que parece no tener fin, es tentador mirar a otro lado para intentar no caer en la desesperanza, hacernos los locos o peor aún, caer en el juego de odiar sin sentido. Pero ignorar lo que causa daño es permitir que continúe. Por eso vamos a resumir los hechos históricos más relevantes para que formes tu propio punto de vista y explicar cómo entender el conflicto de Medio Oriente. Desde tiempos antiguos, esta región estratégicamente situada en el cruce de tres continentes ha tenido una historia complicada, habitada por varios pueblos. Uno de ellos, que tenía una religión monoteísta y no acostumbraba a mezclarse con sus vecinos, formaba los reinos de Judea e Israel. También vivían ahí los ancestros de los actuales palestinos, que al parecer son descendientes tanto de las tribus de la región como de migraciones árabes posteriores. Nombre de Palestina vino después, por la región a la que los griegos llamaban Pilistín, o bueno, como se diga. A lo largo del tiempo, esta área ha sido controlada por muchos poderes, como Asiria, Babilonia, Egipto, el imperio de Alejandro Magno y más. Debido a estas conquistas, los miembros de las tribus de Judá e Israel empezaron a dispersarse por el mundo. Este fenómeno se conoce como la diáspora judía y tuvo su culminación cuando, siendo Judea una provincia romana en el año 66, los judíos se rebelaron. En la batalla, los romanos destruyeron el segundo templo y la mayoría de Jerusalén. Muchos habitantes fueron exiliados, y para el año 135, el emperador Adriano reprimió otra revuelta y expulsó de la región a la gran parte de los judíos restantes. En el siglo VII, cuando Bizancio, el imperio romano de Oriente, controlaba el área, los ejércitos árabes la conquistaron e introdujeron el Islam, mientras los judíos que vivían en diversas partes de Europa sufrieron persecución, despojo y acoso en una forma de discriminación llamada antisemitismo. Antes de continuar, aclaremos qué es el antisemitismo. El antisemitismo es una forma de odio profundamente arraigada hacia los judíos, que ha marcado la historia de la humanidad con persecuciones, exclusiones y violencia. El término proviene del griego anti, que significa contra, y semita, una palabra que originalmente hacía referencia tradicionalmente a pueblos considerados los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé, según la Biblia hebrea. El término semita se originó en estudios lingüísticos y bíblicos del siglo XVIII y XIX, y no designa una etnia en sí, sino un grupo de pueblos que hablaban lenguas semíticas como el hebreo árabe, arameo, fenicio, acadio, entre otras. Como reacción, en el siglo XIX surge en Europa el movimiento sionista, liderado por Theodor Herzl. Era un grupo que buscaba establecer una nación judía en Palestina. Los sionistas apoyaron una gran migración llamada la Primera Aliyá. Decenas de miles de ellos fueron a establecerse a Jerusalén y sus alrededores, que ya estaban habitados desde hacía siglos por población de origen árabe. Básicamente el sionismo es una corriente política supremacista. No todos los judíos son sionistas. Es importante tener eso claro. En 1917 el gobierno británico prometió a los árabes ayudarles a crear un estado unificado, y ellos los apoyaron en una revuelta que quitó a Palestina de las manos del Imperio Otomano. Pero los británicos incumplieron su promesa y, en acuerdo con el acaudalado sionista Lionel Walter Rothschild, emitieron la Declaración de Balfour, en la que prometieron su apoyo a la creación de un Estado judío. Claro que todo esto sin preguntarle su opinión a la gente que ya vivía en Palestina. Unos años después, la Liga de las Naciones le otorgó a Gran Bretaña el control sobre Palestina, y muchos de los judíos dispersos por el mundo empezaron a migrar hacia allí. Desde entonces, los palestinos iniciaron movimientos de resistencia civil ante esta ocupación. Luego, para esas épocas llegó la Segunda Guerra Mundial, y con ella, el proyecto nazi de exterminar a quienes consideraban causantes de sus males, entre ellos millones de gitanos, comunistas, personas discapacitadas, homosexuales y judíos. Cuando terminó la guerra, los países ganadores vieron la necesidad de otorgar a la comunidad judía un lugar donde pudiera vivir segura. Se han considerado lugares como Chipre, Uganda y hasta Argentina, pero por su significado histórico se eligió Palestina. Así, en 1948 se fundó el Estado de Israel sin que los árabes y otros habitantes estuvieran de acuerdo, porque el plan de los sionistas más radicales no era ir ahí a convivir con los habitantes, sino colonizar y exterminarlos. Aunque muchos judíos tampoco estaban de acuerdo con este proyecto. De cualquier manera, más de 700.000 personas palestinas fueron expulsadas. A esto se le conoce como Nakba o catástrofe. Significó la desintegración de la sociedad palestina. La población quedó dividida en dos regiones, la Franja de Gaza y Cisjordania. Para 1967 estalló la Guerra de los 6 días entre la coalición árabe e Israel. Como resultado, Israel ocupó la península del Sinaí, Cisjordania y Gaza. De a poco iban ocupando áreas.
Luego se retiró de Sinaí, pero mantuvo el poder sobre los territorios palestinos, empezó a colonizar Cisjordania e impuso un férreo control sobre sus fronteras. Las personas de Palestina viven desde entonces bajo un régimen militar y sufren por el despojo de sus tierras. La represión, el control de las vías de transporte y una oposición a que el pueblo palestino se gobierne a sí mismo. La situación era intolerable. Un día de 1987, un camión militar israelí atropelló a 4 trabajadores en un campo de refugiados palestino. Fue la gota que derramó el vaso y estalló un levantamiento llamado la Primera Intifada, primero con boicots y protestas, y finalmente con ataques a pedradas y bombas molotov. Los palestinos reclaman su derecho a la autodeterminación. Las autoridades israelíes respondieron con el ejército. En este contexto surgió Hamás. Esta es una organización palestina de resistencia, con un brazo armado que ha cometido decenas de actos terroristas, con cientos de víctimas. Ni los actos de Israel lograron la seguridad de los israelíes, ni los de Hamás la libertad de los palestinos. Por eso, en 1993 empezaron reuniones para lograr tratados de paz. Por parte de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, y por parte del Estado de Israel, Yitzhak Rabin, firmaron los acuerdos de Oslo. Aunque los compromisos no convencieron a todos, por fin había esperanza de lograr una paz duradera. Pero dentro de Israel hubo quienes no deseaban la paz. El partido Likud y otras organizaciones de derecha protestaron. Algunos llamaron a Rabin traidor por ceder territorio a los palestinos. Para ellos, la única solución era la supremacía de Israel. Entre ellos estaba el antiguo soldado Benjamín Netanyahu. En este ambiente, un nacionalista israelí que decía estar inspirado por Dios cometió un atentado que terminó con la vida de Yitzhak Rabin. Poco después, Netanyahu asumió el poder con el pretexto de ofrecer seguridad a los israelíes. Hizo avanzar la ocupación de Cisjordania y saboteó los acuerdos de paz. Para él, los palestinos no deberían tener un Estado. Como reacción, en el año 2000 surgió la Segunda Intifada, pero a las protestas civiles palestinas, el gobierno israelí respondió con armas. A ellas se contestó con ataques con bombas, y a esos con bombardeos aéreos que a su vez se respondieron con misiles. Luego, Israel se retiró de Gaza y se concentró en Cisjordania. En 2006, Hamás ganó las elecciones legislativas, convirtiéndose en el gobierno de facto de Gaza. En un telegrama filtrado, se evidenció que a Amos Yadlin, jefe de inteligencia militar Israel, le complació este triunfo. Así podrían tratar a Palestina como país enemigo. Así, entre la colonización de los territorios palestinos y la represión de sus habitantes por un lado y la resistencia civil y ataques de Hamás a Israel por el otro, pasan años en una tensa y precaria estabilidad. A las acciones de un bando le sirven al otro para justificar su propia violencia. Por otra parte, múltiples funcionarios israelíes han reconocido el papel de Israel en el fortalecimiento de la red de Yassin a finales de la década de 2010 y principios de la de 2020. Los funcionarios israelíes alentaron a Qatar a brindar ayuda a Hamás y aprobaron la transferencia de dinero de Qatar a la organización. De 2008 a septiembre de 2023 se reportan 308 muertes israelíes y 6.047 palestinas por el conflicto. Llegamos a octubre de 2023 y Hamás lanza un ataque sin precedentes que causa 1.139 muertos, alrededor de 700 civiles y 36 niños. La represalia del Estado de Israel se sale de toda proporción saltándose todos los acuerdos internacionales. Si hacemos un esfuerzo por ser imparciales, cosa muy compleja, no es posible ignorar que se trata de un conflicto asimétrico. Si bien Hamás ha atacado con fusiles, misiles y bombas y tiene apoyo limitado de algunos países árabes, Israel cuenta con uno de los ejércitos más avanzados del mundo, es respaldado por potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña, y ha cometido actos como destruir hospitales, bloquear el paso de ayuda humanitaria y atacar personas refugiadas, incluyendo miles de niños y niñas. Además, tras el Holocausto, hemos tenido oportunidad de conocer las atrocidades que el pueblo judío sufrió gracias a innumerables películas, libros y otros medios. El pueblo palestino no ha contado con los mismos recursos para dar a conocer su tragedia, que lleva décadas. La solución a este conflicto se ve tremendamente difícil, y estamos quizás ante uno de los focos que da inicio a la Tercera Guerra Mundial, incluso a largo plazo. Tener esperanza es un reto. El hecho de que Jerusalén sea una ciudad sagrada para las 3 grandes religiones monoteístas es motivo de disputa en lugar de una razón para la armonía. Y, en una zona tan estratégica, las fuerzas externas pesan demasiado, por no hablar de los intereses económicos de las empresas productoras de armas, muchas de ellas israelíes. Una de las soluciones propuestas es la creación de 2 estados independientes, con plenos derechos, fronteras mutuamente reconocidas y autonomía. Esto requeriría a un cese al fuego total.
detener los asentamientos irregulares, frenar las actitudes agresivas de los grupos en el poder de ambas naciones, rechazar las ideas supremacistas del ala más radical de la política Israel y las ideas más extremas del ala islamista. Pero siendo muy sinceros, estamos más cerca del no retorno que desencadene una guerra global a que la paz dialogada tome forma. Lamentablemente, como es muy probable que este video sea desmonetizado, por favor considera hacernos un donativo con super gracias en YouTube o bien uniéndote a este canal haciendo parte de la familia de miembros. O si estás en Facebook también puedes hacerlo mediante el enlace que queda en la descripción. Quiero invitarte a que distingas la propaganda de la información confiable, a que leas y compares fuentes diversas, a que no creas todo lo que aquí viste, pero tampoco creas toda la propaganda anglosionista que invade al mundo. Forja tu propio criterio. Gracias por poner me gusta y por compartir este video.